Esta es mi segunda reflexión del día. A mi espalda está la marcha número 6 de este movimiento ciudadano que se ha venido gestando desde el viernes pasado en Chile. Estoy en Curicó, provincia del Maule. Llama la atención la convocatoria. Esta marcha, que ya lleva 6 días, como decía, congrega aproximadamente 15.000, 20.000 personas de diversos estratos sociales. O sea, sí, de diversos estratos sociales. Y uno empieza a preguntarse qué es lo positivo que podemos sacar de esto. Este gesto reconciliatorio, bien lo decía yo antes, nos permite unirnos como comunidad. El actual sistema o modelo por el que nos regimos como nación, sobre el que generamos las políticas de desarrollo o de crecimiento, más bien dicho, porque hace mucho tiempo que cambiamos el lenguaje y ya no hablamos de desarrollo, sino que hablamos solamente de crecimiento, se ejecutan o se proyectan y se ejecutan de acuerdo a un modelo que no está rindiendo, que no rindió, que no sirvió para lo que era. Y tenemos aquí al 10% aproximadamente de la población de esta comuna que está manifestándose, y el 10% de muchos que no se conocían, que nunca se habían visto, que no se topaban en los mismos círculos, que no estaban en los mismos, porque hemos tenido sistemáticamente desde los 80, desde que cambió la Constitución, desde que se empezó a ejecutar este modelo, hemos tenido justamente un proyecto de separatista. Nos empezaron a dividir a través de la educación, en cuando se empezó a generar el modelo de copagos, empezaron a transformarse en castas, en donde el que ganaba 10.000 pesos más que el otro tenía acceso a un colegio distinto, a relacionarse con gente distinta, y empezaron a separarnos a través del urbanismo, en donde también se empezaron a segregar los barrios. Ya no eran barrios integrados, sino que eran barrios disgregados, en donde la pobreza se concentraba en uno, la riqueza en otro, y empezaban a cambiar también a través de los intereses inmobiliarios. Nos dividieron tanto que parecía imposible reunirnos. Parecía que nunca, por ningún motivo, nos íbamos a lograr unir. Y qué curioso, a veces una pequeña gota logra que la gente se reencuentre, porque nuestra naturaleza como ser humanos es depender del otro y vivir en comunidad. Somos parte de un todo integrado. Ha comenzado la lucha por el medio ambiente. La juventud tiene otras motivaciones, no lo sé, neumáticos seguramente, y habían logrado claramente dividirnos, y parecía que era muy fácil administrar la pobreza a través de la división. Y ahí me detuve un poquito, y esto a lo mejor uno lo puede racionalizar, pero yo creo que la gran masa que está ahí lo siente, pero no lo ha racionalizado todavía del todo, y es un poco casi por inercia. Me pregunto yo, ¿qué tan cerca estamos de la pobreza? ¿Qué tan cerca estamos todos, o la gran mayoría de los chilenos, de la pobreza? En estos momentos estamos viviendo en una sociedad cada vez que nos enajena más. O sea, a través de las AFP, las pensiones son las bajas pensiones,
nos pronostican una pobreza inminente al año 65 de vida, a más tardar. Una pobreza inminente y que empieza antes, porque una persona cuando pierde su trabajo a los 50 años ya le cuesta mucho encontrar otro con la misma o con un sueldo similar. Por lo tanto, tenemos ahí también un factor de incertidumbre tremendo y una sentencia a la pobreza ya declarada. Por muy buen sueldo que tengas, tú sabes que tarde o temprano vas a ser pobre. La familia ha cambiado, ya los hijos por pareja no suelen ser más de 2, por lo tanto estos no pueden ya soportar la carga subsidiaria que significa hacerse cargo de padres que no sean activos, que no trabajen, que no tengan remuneración, que tengan una remuneración muy baja. Por tanto, estábamos condenados a la pobreza por todos lados. Un empleado con buen sueldo, con buen pasar, como muchos de los que están marchando aquí, hay mucha gente que se nota que tiene un buen pasar, están dependiendo de su trabajo. Cambian las condiciones económicas del país y que ya sabemos que las condiciones económicas a veces son planificadas y no pasan por una cuestión real, sino que más bien especulativa. Al perder su empleo, ¿cuánto tiempo puede soportar sin caer en la pobreza? Y sin caer lo que para unos es pobreza, porque la pobreza también es algo que es bastante es subjetivo. Puede que para mí ser pobre sea lo que para otros es ser rico, o puede que lo que yo considere un buen pasar para otros es miseria. Entonces es bastante subjetiva la pobreza, pero quien siente la pobreza, quien se siente pobre es quien ha perdido algo que le era valioso. ¿Y cuánto estamos cerca de la pobreza? ¿Cuán vulnerables estamos todos? Y es verdad, pues estamos a un paso. Una enfermedad, solamente una enfermedad de un hijo, una enfermedad de un padre, una enfermedad propia de tu pareja, te puede llevar a la pobreza en muy poco tiempo. La cesantía te puede llevar a la pobreza en muy poco tiempo. El consumo, las deudas, te pueden llevar a la pobreza en muy poco tiempo. La edad te va a llevar a la pobreza en muy poco tiempo. Por tanto, esta lucha es por un país más justo y solidario, en donde el miedo a la pobreza no sea una carga que lleves día a día. Porque ser pobre no es, no está bien planteado. El problema no es ser pobre, el problema es tener la incertidumbre de volverte pobre de un momento a otro, porque las condiciones no las manejas tú. Porque por más que hagas, por más que tengas tus cotizaciones al día, por más que trabajes, sabes que tarde o temprano eso que tú ahorraste o que creíste ahorrar no era tuyo. Que estás destinado a ser pobre al final de tus días. Y esa carga te afecta a tu salud y se convierte en un círculo vicioso porque te va llevando cada vez a ser más pobre. Esta lucha no es de ricos contra pobres, ni de pobres contra ricos. Esta lucha es porque seamos más unidos, más solidarios, porque construyamos un país con políticas justas, con un sistema con seguridad social, de manera que no tengamos esa incertidumbre. La gente está celebrando. Esta es una marcha de reclamo, pero feliz, es alegre. Y yo creo que un poco por eso, porque sienten al otro cercano, sienten a aquella persona
que muchas veces cruza la calle para no toparse contigo porque siente que eres una amenaza, las reconocen y se reconocen también como seres humanos, como conciudadanos, como partícipes del mismo aire, del mismo espacio, de la misma bella ciudad que tenemos. Y me llamaba la atención ayer, íbamos entrando aquí a la Alameda, había dos mujeres con dos niños chicos pequeños que estaban jugando sentados en la Alameda, aquí en el pasto, con sus mochilas, sus bolsos, sus carteras ahí, y separados en un radio de más o menos de 3 metros jugando, y venía la turba. Yo dije, esta gente lo más probable es que tome sus cosas, se pare y se vaya. Siguieron ahí tranquilos, siguieron jugando los niños, despreocupados por sus pertenencias, ni siquiera tuvieron la intención de tomar una cartera. La turba pasó por el lado, esta imponente columna de personas pasó por su lado, los rodeó, avanzaron tratando de no molestar a los niños y no pasó nada. Se nos perdió el miedo y eso creo que es lo más maravilloso de esto. Se nos rompió el miedo al otro, el miedo al hermano, el miedo al vecino, el miedo a aquel que no es de mi barrio. Se perdió el miedo y espero que eso no pare y siga por mucho tiempo. Perderle el miedo a las personas. Somos todos chilenos. Somos todos hermanos. Vivimos todos en la misma ciudad, en el mismo país y debemos vivir con las mismas reglas.